Cuando Rodrigo llegó a casa de doña Refugio, el aire parecía más pesado, como si la propia tarde se hubiera detenido para llorar. No necesitó entrar para saberlo. El silencio que emanaba de aquel pequeño porche no era el silencio del descanso, sino el silencio definitivo del final. Carmen ya no estaba allí, no en el sentido de haberse marchado a otro pueblo, sino en el único sentido que no acepta billetes de regreso. Había muerto apenas 3 horas antes, y él lo supo por una llamada de su hermana Lucía, que solo tuvo 4 palabras. Mamá se fue, Rodrigo. Aquel silencio que siguió no fue una pausa, fue una respuesta. Rodrigo se quedó parado en medio de su sala lujosa, rodeado de muebles que costaban una fortuna y un suelo de mármol que brillaba como un espejo, ese mismo piso que él tanto protegió de los rayones de una silla de ruedas, y sintió un peso en el pecho que no tenía nombre, pero que dolía como si le hubieran llenado el alma de piedras. Quiso gritar, quiso pedir perdón, pero la voz se le murió en la garganta. Se sentó en el sofá, donde tantas veces escuchó a su esposa Fernanda quejarse de la presencia de su madre, y allí se quedó, entendiendo demasiado tarde que el lujo de su casa era ahora el frío de su tumba. Pero para entender el abismo que se abrió en ese momento, hay que volver al principio, porque Carmen Esperanza Villanueva no era solo una anciana enferma. Era una historia de sacrificio que merecía ser contada con honor. Carmen nació en un rancho olvidado, donde el destino se escribía con el sudor de la frente. Quinta de 8 hijos, aprendió antes de leer que la vida no regalaba nada. Desde pequeña cargó cubetas de agua en madrugadas heladas, y aprendió a ordeñar cuando el frío aún calaba los huesos. A los 18 se casó con Aurelio, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, con quien levantó una casa de adobe, ladrillo a ladrillo, mezclando el barro con sus propias manos, después de largas jornadas de trabajo. Tuvieron 8 hijos, y Carmen los crió a todos con una fuerza sobrehumana, pasando hambre para que ellos comieran y remendando su única ropa para que Rodrigo y sus hermanos tuvieran zapatos nuevos para ir a la escuela. Ella fue el escudo de sus hijos, la que encendía el fogón a las 4 de la mañana para que nunca les faltara un bocado caliente antes de salir a enfrentar el mundo. Es increíble pensar que una madre que dio hasta su última gota de energía terminaría siendo vista como una carga por aquellos a quienes salvó. Antes de seguir con esta historia que nos enseña lo que realmente importa, quiero preguntarte, ¿cuál es el recuerdo más valioso que tienes de tu madre o de tu abuela? Déjanos un comentario abajo. Hoy vamos a honrar su memoria con este relato. Cuando Aurelio murió, los hijos hicieron promesas grandes frente al ataúd, pero las palabras de velorio se olvidan rápido. Solo Rodrigo, que tenía la casa más grande y el mejor auto, se la llevó a la ciudad. Pero allí, Carmen pronto entendió que no era bienvenida. Fernanda, su nuera, veía la silla de ruedas de Carmen como una mancha en su decoración perfecta. Cada crujido de las ruedas sobre la madera importada era motivo de una mirada de asco. Carmen, sintiendo el veneno, intentó volverse invisible, rezando su rosario en un susurro casi imperceptible para no molestar. Los únicos que le daban vida eran sus nietos, Mateo y Sofía, que veían en su abuela un refugio de paz en una casa llena de lujos, pero vacía de amor. Sin embargo, la salud de Carmen empeoró y el médico dictó que necesitaría cuidados constantes. Fue entonces cuando Fernanda estalló, gritando que ella no había nacido para ser enfermera de nadie. Y Rodrigo, el hijo que Carmen tanto protegió, eligió el silencio. Su cobardía fue la puñalada final. En este canal creemos que los padres son sagrados y merecen dignidad hasta su último suspiro. Si tú también piensas que lo que Rodrigo está permitiendo es una injusticia, suscríbete ahora y activa la campana para que más personas escuchen este mensaje y aprendan a valorar a su familia.
La tragedia estalló un sábado por la mañana. Rodrigo entró al cuarto de Carmen y, sin mirarla a los ojos, le dijo que habían encontrado un lugar mejor, un asilo. Carmen no gritó ni suplicó. Con sus manos deformadas por la artritis, empezó a guardar sus pocas pertenencias en una caja de cartón, mientras su hijo la observaba desde la puerta, sin mover un dedo para ayudarla. Fue Mateo, de apenas 9 años, quien entró corriendo para tomar la caja y decirle: «Yo te ayudo, abuela, yo no te dejo». Y así salieron los 3 de la mansión, la anciana en su silla, el niño empujando con todas sus fuerzas, y la pequeña Sofía cargando la caja bajo un sol abrasador. Rodrigo cerró la puerta y se escondió tras las cortinas, mientras veía a su propia madre alejarse por el camino de tierra. Doña Refugio, una vecina de buen corazón, los vio pasar y los refugió en su humilde hogar, dándoles el pan y el respeto que su propio hijo les negó. Hacer que una anciana camine bajo el sol, expulsada de su hogar, es algo que no tiene perdón, pero dinos en los comentarios, ¿quién crees que es el verdadero villano, la nuera que la desprecia o el hijo que se queda de brazos cruzados? Queremos leer tu opinión sobre esta traición. Lucía finalmente se llevó a Carmen a su casa en otro estado, donde la cuidó con amor, pero el alma de Carmen ya estaba rota. Ella no murió de enfermedad, murió de la tristeza de saber que para su hijo favorito, ella valía menos que un piso de mármol. Carmen se fue apagando poco a poco, mirando un árbol por la ventana y dejando una nota final para sus nietos, donde les pedía que nunca olvidaran que el amor no se mide en lujos, sino en abrazos. Cuando Carmen murió, y Rodrigo llegó al velorio intentando limpiar su culpa, ya era demasiado tarde. Sus propios hijos le impidieron el paso, diciéndole que allí ya no tenía madre y que ellos ya no tenían padre. Rodrigo regresó a su casa inmensa, donde el piso brillaba perfectamente porque ya nadie pasaba por encima de él. Estaba solo, en una tumba de cristal. Rodrigo se quedó con su dinero, pero perdió lo único que el oro no puede comprar, la bendición de una madre y el amor de sus hijos. No esperes a que sea tarde para valorar a quienes te dieron la vida. Comparte este video con alguien que necesite este mensaje hoy mismo. Gracias por acompañarnos y que la paz siempre habite en tu hogar.